Bienvenidos a EXE, una exposición de textos de la Sagrada Escritura con Gerson Guillén. En esta oportunidad, queremos compartir con ustedes una exposición verbal, muy importante de un texto de la Sagrada Escritura. Así que le invitamos para que le preste atención a esta exposición que le compartimos a continuación. Con ustedes, Gerson Guillén. Si nosotros nos preguntamos, ¿dónde están nuestros seres queridos que ya fallecieron? ¿Dónde están nuestros seres queridos que se fueron? ¿Es la muerte el final de la existencia de la vida de una persona? ¿Es la muerte el final de la existencia humana? ¿Todo se acaba cuando uno se muere? ¿A dónde fueron o dónde están nuestros parientes que ya partieron, que ya se fueron? ¿Se extinguieron? ¿Dejaron de existir? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron las personas que ya murieron? Nuestros seres queridos que ya murieron. ¿A dónde fueron? ¿Dónde están nuestros seres queridos que ya partieron, que ya murieron? ¿Dónde se encuentran? ¿Dejaron de existir? ¿Podemos nosotros tener alguna respuesta o de alguna manera tener alguna certeza de lo que sucedió con ellos? ¿Podemos nosotros saber? ¿Hay alguien que pueda responder esas preguntas? Pues el texto que voy a compartir para ustedes, que voy a exponer para ustedes en esta oportunidad, nos muestra las respuestas a preguntas como estas. Así que les invito para que le presten atención a esta importante exposición que comparto con ustedes a continuación. Lucas escribió su libro a principios del año 70 del primer siglo de nuestra era, año 70 después de Cristo. Lucas escribió un libro sobre la vida de Jesús. Con el tiempo, los alguaciles y oficiales de la iglesia titularon a ese libro El Evangelio según Lucas. Lucas escribió su libro y narró lo que fue la vida y los hechos de Jesús. Cuando comenzó su libro, lo primero que presentó fueron detalles precisos, históricos, con un lenguaje y con una escritura elegante, con un lenguaje literario elegante y muy enriquecedor. Lucas escribió su libro y comenzó su relato presentando datos históricos, detalles de la época en la que nació el Señor Jesucristo, la época de la historia en la cual nació el Señor Jesucristo. Lucas presentó en su libro, al principio comenzó su libro presentando lo que fueron los hechos y los acontecimientos que estuvieron relacionados con lo que fue el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Narró en los primeros capítulos de su libro lo que fue el nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautizador, el nacimiento de Juan el Bautizador, la infancia de Jesús, una etapa muy importante de la vida de Jesús. Lucas lo narró en su libro. Continuó su relato y narró lo que fue el estado en el cual Jesús estuvo en su adolescencia, una etapa, como ya se los dije, muy importante acerca de la vida del Señor Jesucristo. Narró lo que fue la genealogía de Jesús, presentó la genealogía de Cristo, narró lo que fue el bautismo de Jesús,
y escribió su libro. Lucas escribió su libro y se lo dirigió a Teófilo, para que los creyentes a quienes él dirigía su libro, el Evangelio según Lucas, tuvieran plena certeza, plena seguridad de lo que entre ellos se había transmitido por mucho tiempo en dichos verbales, lo que se había transmitido de forma oral por mucho tiempo. Él ahora lo había escrito, ahora lo había redactado, lo había escrito en este libro acerca de la vida y los hechos de la vida de Jesucristo, y los había plasmado para que ellos tuvieran plena seguridad de lo que ellos habían creído, de los hechos históricos que ellos habían creído acerca de la vida de Jesús, y para que estuvieran seguros de que esos hechos eran hechos reales, verídicos, que habían ocurrido en realidad. Así que Lucas escribió su libro aproximadamente a principios del año 70 del primer siglo de nuestra era cristiana. Lo escribió para que los creyentes tuvieran plena certeza y seguridad de lo que ellos habían oído y escuchado y transmitido de forma oral por mucho tiempo. En su libro presentó lo que fueron los hechos y los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús. Narró el nacimiento de Jesús, el anuncio, el nacimiento de Juan el Bautizador, su anuncio. Narró lo que fue la genealogía de Jesucristo, su etapa de adolescencia. Narró lo que fue el bautismo de Jesús. Y continuó su libro narrando lo que fue el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, lo inició en Nazaret. De Nazaret se fue a Galilea, y cuando estuvo en Galilea, Lucas se enfocó detalladamente en lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo en la provincia de Galilea, en los pueblos y aldeas de la provincia de Galilea. Allí se detuvo Lucas y se profundizó lo que fue su enfoque histórico acerca de la vida y los hechos de Jesús, especialmente y de manera detallada en lo que fue el ministerio de Jesús, lo que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo en la provincia de Galilea, en los pueblos y aldeas de la provincia de Galilea. Y el Señor Jesucristo, como Lucas lo relató, cuando estuvo allí en Galilea, Él enseñó e hizo muchas cosas importantes. Una vez, mientras se encontraba allí en Galilea, un notable de los fariseos lo invitó a comer a su casa. Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos, como quedó registrado en el capítulo 14, versículo 1. Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos en un día sábado. Estando allí en ese lugar, en la casa de ese hombre notable de los fariseos, se encontraban en Galilea. Y estaban allí en ese lugar, en la casa de ese hombre notable, un notable de los fariseos. Jesús enseñó 6 parábolas muy importantes acerca del reino de Dios, acerca de la vida, acerca de la muerte, de la existencia humana. Reveló muchísimas cosas importantes acerca de las preguntas con las cuales iniciamos esta exposición en esta oportunidad. Jesús fue a comer a la casa de un notable de los fariseos. Lucas narró que se acercó mucha gente, se acercaban muchas personas, las cuales estaban siguiendo a Jesús. En esa casa, en ese lugar donde se encontraban compartiendo una cena o un almuerzo, estaban allí comiendo, compartiendo una comida. Estaban delante de Jesús, o estaba delante del Señor Jesucristo, un hombre enfermo de hidropesía. Allí se encontraban los expertos en la ley, los fariseos. Era un día sábado, Jesús lo sanó, hubo una controversia allí. Habían
invitados de honor a esa fiesta. Y estando allí, Jesús comunicó, se atrevió con valentía se atrevió a comunicar 6 parábolas acerca del reino de Dios, acerca de la vida, acerca de la existencia humana, acerca de la muerte, la vida después de la muerte, la vida espiritual, el dinero, las riquezas. El Señor Jesucristo pronunció 6 parábolas que iban dirigidas a las personas que le oían, y especialmente hacia los fariseos, y por extensión y por aplicación a todas las personas que lo estaban escuchando en esa oportunidad, en ese lugar en donde él se encontraba en esa ocasión. El Señor Jesucristo comunicó 6 parábolas, estando allí en la casa del notable de los fariseos un día sábado. 6 parábolas que tenían mucha riqueza espiritual, mucho contenido doctrinal, mucha riqueza sobre la palabra de Dios, muchos tesoros espirituales. Los judíos entendían que las parábolas no eran historias reales. Las parábolas eran relatos, historias que se contaban, que tomando experiencias de la vida real se contaban con el fin de comunicar verdades espirituales. Las parábolas no eran historias reales. Las parábolas eran historias que tomaban experiencias de la vida real para ilustrar una verdad espiritual. Se contaban con el fin de ilustrar, de enseñar verdades, grandes verdades espirituales. Las parábolas no eran historias reales, eran historias que sí tomaban experiencias de la vida real. Las parábolas tomaban experiencias de la vida real para comunicar verdades espirituales. Jesús comunicó muchísimas parábolas. Lucas es el evangelio, se podría decir que el evangelio de Lucas es el evangelio de las parábolas. Hice una investigación y encontré que Lucas fue el escritor que plasmó en su libro más parábolas que cualquier otro de los evangelios. Quedaron registradas en el evangelio de Lucas la mayor cantidad de parábolas en comparación con otro evangelio. Se podría decir entonces que Lucas es, entre otras muchas cosas, el evangelio de las parábolas. El evangelio que registra más parábolas fue el evangelio que escribió Lucas. Y estando en esa casa, Jesús comunicó 6 parábolas, como ya se los había dicho. Las parábolas no eran historias reales, sino que se contaban, tomaban experiencias de la vida real y se contaban con el fin de transmitir o de comunicar o de enseñar grandes verdades espirituales. Y la parábola que quiero enfocar, que ustedes enfoquen su atención, es en la parábola del rico y Lázaro. Es la palabra que voy a exponer para ustedes en esta ocasión, así que les invito para que me acompañen en la consideración de esta parábola. Quedó registrada en el capítulo número 16, los versículos del 19 al 30. Los versículos del 19 al 31, Lucas 16 del 19 al 31. En ese pasaje, en ese texto quedó registrada, quedó ubicada la parábola del rico y Lázaro, que contó el Señor estando allí con los fariseos, estando en la casa del notable de los fariseos. Se encontraban allí los expertos en la ley, los maestros de la ley. Allí estaban muchísimas personas también escuchando, los invitados a la casa de este notable de los fariseos, escuchando lo que Jesús estaba comunicando, lo que Jesús estaba enseñando en esa oportunidad, en ese día, en ese momento específico. Así es que voy a leer esta parábola que quedó registrada en Lucas 16, del 19 al 31. La voy a leer de forma corrida e ininterrumpida. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito para que por favor me acompañen con su Biblia a Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Voy a leer de forma corrida e ininterrumpida la parábola del rico y Lázaro, y voy a estar haciendo algunos comentarios
resaltantes o algunos comentarios a las expresiones resaltantes. Voy a usar el mismo método que usamos para interpretar o que yo uso para hacer estas exposiciones, para tratar la palabra de Dios. Y es haciendo preguntas que nos hacen profundizar más en la historia que está escondida detrás de las palabras. Así es que les invito para que me acompañen con su vista. Lucas 16, del 19 al 31, dice así. Recuerden que la versión que yo uso para hacer estas exposiciones es la Nueva Versión Internacional de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la NBI. Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué significado tenían estas parábolas? ¿Qué querían decir estas parábolas? ¿Qué implicaban estas parábolas? Las parábolas tenían en común, las 6 parábolas que comunicó el Señor Jesucristo en la casa de este notable de los fariseos, tenían en común enseñar que las riquezas y el dinero no era garantía de que un hombre tuviera la vida eterna. El dinero no era garantía de vida eterna. El dinero y las posesiones no significaban que una persona iría una vez que muriera a la presencia de Dios. El dinero y las posesiones no significaban que la persona estaba bien con Dios. Eso era lo que querían decir el Señor Jesucristo. Uno de los mensajes que se encontraban implícitos en cada una de estas parábolas era que el dinero y las riquezas y las posesiones, los bienes materiales, no significaban que las personas estaban bien con Dios. El dinero y las riquezas no querían decir que la persona estuviera de forma espiritual sana delante de Dios o en una correcta posición espiritual delante de Dios. El Señor Jesucristo comunicó esta parábola y los judíos entendían. La audiencia del Señor en ese momento, que eran los fariseos, los expertos en la ley, los invitados a esta comida, entendían que las parábolas no eran historias reales. Pero aunque las parábolas no eran historias reales, las parábolas tomaban historias de la vida real, tomaban experiencias de la vida real y se comunicaban con el fin de enseñar grandes verdades espirituales. Jesús las usó muchas veces y las parábolas, las que él comunicó, y esta parábola del rico y Lázaro, significaban que las riquezas no significaban que las personas estaban bien con Dios.
El hecho de que una persona tuviera riquezas, bienes, posesiones, no significaba que esa persona estaba bien con el Señor. Por eso fue que el Señor Jesucristo comunicó 6 parábolas destinadas a enseñar lo verdaderamente importante en la vida. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la vida? ¿Qué es lo de más importancia? Y iniciamos esta exposición con una pregunta, con algunas preguntas, formulando algunas preguntas como por ejemplo, ¿es la muerte el final de la existencia humana? ¿Dónde están nuestros seres queridos que ya murieron? ¿Dónde se encuentran? ¿A dónde fueron nuestros seres queridos que ya fallecieron? ¿A dónde están esas personas que ya murieron? ¿A dónde se fueron? Iniciamos esta exposición con esas preguntas. Y el pasaje que yo acabo de considerar, que acabamos de leer, contiene respuestas a esas preguntas. Las parábolas no eran historias reales, pero se comunicaban con el fin de transmitir, de enseñar una gran verdad espiritual. En la parábola que leímos, que yo leí para ustedes, Jesús presentó 2 vidas, 2 personas, 2 casos, el contraste entre 2 vidas, 2 ejemplos de vidas, la vida del hombre rico y la vida del hombre pobre, que era Lázaro en este caso. En el versículo 19, Jesús dijo que el hombre rico se vestía lujosamente. ¿A qué se refería la frase se vestía lujosamente? ¿Qué implicaba? Pues las personas, Jesús tomó el ejemplo de las personas que se vestían lujosamente en esa época. ¿Qué significaba eso? Las personas que se vestían lujosamente en la época de Jesús, en esa época, eran aquellos que se vestían con las ropas más caras. Literalmente dice el texto griego, las que se vestían con púrpura y tela fina. Se refería a las personas que se vestían con la ropa más cara, la ropa de púrpura y tela fina. Era una ropa que muchas personas, o que la mayoría de las personas, hubieran querido tener para poder exhibirlas, para poder vestirlas, para poder ponérselas. La ropa que ellos usaban, que se vestían con púrpura y tela fina, lo que significaba que ellos estaban en la capacidad de adquirir esas telas, esas ropas, lo que significaba que ellos tenían una buena posición, tanto económica como social. Eran personalidades públicas que tenían la capacidad, por su posesión social y económica, de vestirse lujosamente. Las telas con las que se vestían, la ropa que se ponían, era la ropa que la mayoría de las personas quería lucir. También el Señor Jesucristo dijo que a las personas, el caso que Él tomó para comunicar esta parábola era de personas ricas que no solamente se vestían lujosamente, sino que daban espléndidos banquetes todos los días. ¿A qué se refería la frase daba espléndidos banquetes todos los días? Con esta frase el Señor se refería a las personas ricas de su época que estaban en la capacidad económica de dar banquetes todos los días. Eso se refería, eso significaba que en la casa de estas personas no faltaba la comida ni un solo día, porque estaban en la posición social y económica, en la capacidad de poder tener abundancia no solo en su vestimenta, sino también en sus ingresos, en su comida. No le faltaba comida, eso significaba, daba espléndidos banquetes todos los días, significaba que no faltaba la comida en esa casa. Había comida en abundancia todos los días. Esa era
la vida de las personas ricas de la época de Jesús y él tomó ese ejemplo para comunicar esta parábola. Daban espléndidos banquetes todos los días. ¿Qué implicaba esta frase? La frase daba espléndidos banquetes todos los días no significaba que esas personas hacían banquetes o hacían labores sociales de alguna manera, para decirlo de alguna manera, con la comida que tenían, con la capacidad económica que tenían. Significaba que los banquetes que daban, los daban para sus invitados exclusivos, para sus invitados de lujo, para sus familiares, para aquellos allegados, para los conocidos. La frase espléndidos banquetes no significaba que ellos daban banquetes para de alguna manera ayudar a las personas necesitadas. No significaba eso. Significaba que ellos daban espléndidos banquetes para demostrar que estaban en esa capacidad o para demostrar que ellos podían de alguna manera comer bien, para de alguna manera presumir de su capacidad económica, para de alguna manera darse a conocer como personas que estaban en la capacidad, exhibirse. Eso era lo que hacían, exhibirse. Daban espléndidos banquetes para exhibirse y darle a entender, hacerle saber a las demás personas o a todo el mundo que ellos estaban en la capacidad de que en sus casas nunca faltaba nada. La frase de esas personas ricas de la época de Jesús también era que en sus casas nunca faltaba la comida, el pan de cada día. Daban espléndidos banquetes significaba que ellos lo hacían con sus familiares, con sus invitados, con las personas que ellos consideraban dignas de participar en su banquete. La frase no significaba que ellos daban banquetes para ayudar a las personas necesitadas. No significaba eso la frase. Lo dijo el Señor en el versículo 20. El ejemplo que tomó el Señor de la vida de Lázaro representaba y revelaba esa realidad. En el versículo 20 el Señor Jesús dijo: a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Versículo 21, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Lázaro era una persona que era un mendigo. Las personas mendigas en la época de Jesús significaba esa frase que estaban en pobreza extrema, en miseria extrema, en pobreza extrema, no tenían nada, estaba cubierto de llagas. La vida de Lázaro era una vida triste desde el punto de vista humano, era una vida miserable, era una vida de pobreza, de profunda escasez, una vida de miseria, una muerte lenta, lo que nosotros podríamos llamar una muerte lenta. Estaba cubierto de llagas, aparentemente una frase que significaba que la piel había adquirido una enfermedad de la piel, Lázaro, que lo estaba consumiendo. La frase cubierto de llagas significaba que tenía una enfermedad en su piel, quizá una sarna o una lepra o una infección cutánea debido a una contaminación o algún contacto con algo que le hubiese provocado una infección. Dice el versículo 21, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Debido a que era un mendigo y que vivía en pobreza extrema, pues tenía hambre y hubiese querido llenarse el estómago con simplemente las migajas que caían de la mesa del rico. Así eran las personas pobres, así eran los mendigos. Esa era la verdadera condición de los mendigos en la época de Jesús, y por eso él tomó ese ejemplo y lo puso aquí en esta parábola. Los pobres en la época de Jesús, muchos de ellos eran personas que vivían en la pobreza extrema, en la extrema necesidad.
y estaban expuestos a padecer muchas enfermedades como sarna, lepra o enfermedades de la piel, enfermedades cutáneas que los afligían y consumían sus vidas. Para ellos no había la posibilidad de recibir atención médica, ni la salud de aquel tiempo, ni siquiera las sanidades que se hacían en aquel tiempo, las cuales las disfrutaban y tenían acceso a ellas las personas ricas, que en este caso de esta parábola, en esta comparación, era el caso de la persona rica, del hombre rico, que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Lázaro era un mendigo y estaba el otro caso del hombre rico. Así que tenemos la vida de dos personas, el hombre rico y Lázaro. Dos ejemplos, dos contrastes de vidas que presentó el Señor Jesús en la parábola. La parábola no era una historia real, pero las experiencias y el ejemplo que tomó el Señor Jesús para comunicar esta parábola eran de la vida real. Eran experiencias de la vida real. Habían personas ricas en la época del Señor Jesucristo que se vestían lujosamente y que daban banquetes espléndidos todos los días. Habían mendigos en la época del Señor Jesucristo como Lázaro, que estaban cubiertos de llagas y que hubieran querido llenarse el estómago con lo que caía de las mesas de las personas ricas. Había mendigos que sufrían enfermedades y eran discapacitados y tenían que ayudarlos o necesitaban ayuda para poder moverse. A veces las personas no querían saber nada con ellos debido a su estado de miseria, pobreza, suciedad. Y hasta los perros muchas veces se acercaban y le lamían las llagas a esas personas. Dos vidas, dos contrastes. La opinión de las personas acerca del hombre rico, acerca de personas como el hombre rico y acerca de personas mendigas como Lázaro, estaba cantada y estaba de alguna manera predicha. Era algo de alguna manera que se podía saber lo que sería la opinión de cualquier persona. El criterio acerca del hombre rico y el criterio acerca de un mendigo como Lázaro, de las personas mendigas, por parte de las personas, era de alguna manera algo que ya se podía saber con anticipación. En el versículo 22 el Señor Jesucristo dijo que había muerto el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Llegó un día en el cual el Señor Jesucristo había visto quizás la muerte de muchos mendigos. Los mendigos, debido a su condición de pobreza y de necesidad, llegaba el día en el cual morían las personas mendigas. El Señor Jesucristo dijo que los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. ¿A qué significaba esa frase? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con la frase los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham? Con esa frase el Señor Jesucristo quería decir que el alma de esas personas que morían en esa condición eran llevadas por ángeles al lugar de descanso. Con esa frase el Señor Jesucristo quería decir que las almas o los espíritus de las personas que morían teniendo su fe puesta en el Mesías eran llevadas al lugar de descanso, al lugar de reposo. No se perdía el alma de esas personas que morían en esa condición, en esa posición espiritual. Iban a la presencia de Abraham, al lado de Abraham, para descansar, para recibir consuelo. Lo que significaba que el alma de esas personas no se había perdido en
el tormento, que no había ido al tormento, sino que se había salvado de esa situación de estar en ese estado eterno, y los ángeles lo habían llevado al seno de Abraham. El mendigo murió y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Una frase con la cual el Señor Jesucristo enseñó que la muerte no es el final de la existencia de la vida de una persona. Una frase con la cual el Señor Jesucristo enseñó que la vida es simplemente un estado temporal, que es la antesala al estado eterno. El Señor Jesucristo enseñó que la muerte no terminaba con la existencia de una persona, sino que era de alguna manera su pasaje, o de alguna manera su puerta a la eternidad. La muerte es descrita por el Señor, o la describió el Señor Jesucristo, como una puerta al estado eterno. En el versículo 22 el Señor Jesucristo dijo que también había muerto el rico y lo sepultaron. Seguramente el Señor Jesucristo contó esta parábola para que los que estaban allí presentes entendieran lo que estaba Él diciendo, el ejemplo que Él estaba usando. Ellos habían visto cómo habían muerto muchas personas mendigas, en condición de necesidad, en pobreza extrema, sin recursos, no solamente de bajos recursos, sino sin recursos completamente. Y las personas que morían en esa época de esa manera, en condición de pobreza extrema, de bajos recursos, ni siquiera recibían sepultura, muchas de ellas ni siquiera eran sepultadas, ni siquiera se les hacía acto fúnebre, ni sepultura, ni nada por el estilo. Ellos sabían que las personas que morían de esa forma eran quizá arrojadas a un lugar en el cual se arrojaban los desperdicios y se quemaba la basura. Muchas veces, cuando habían personas que, por ser personas de condición de pobreza, de bajos recursos, la tomaban y la arrojaban a la basura, la arrojaban a un lugar donde quemaban la basura, los desperdicios, la basura, y allí era donde lo terminaban con esta persona, afuera de la ciudad, afuera, muy lejos de la ciudad. Había un lugar que muy probablemente lo usaban para, de alguna manera, tirar los desperdicios, sacar los desperdicios, eso lo quemaban, y allí probablemente, quizá, tomaban a las personas que morían en condición de pobreza extrema, que no tenían recursos, ni siquiera, quizá no tenían ni familia, quizá no tenían familiares, o si las tenían, a lo mejor quizá los familiares no podían costear los gastos de un sepulcro, de un acto fúnebre, y lo tomaban y ni siquiera le hacían acto fúnebre, ni sepulcro, ni sepultura, no le daban sepultura, sino que los quemaban en el lugar donde se quemaba la basura, los desperdicios. Así le ocurría a las personas en condición de pobreza extrema de aquella época. El Señor Jesucristo sabía que los que estaban escuchándolo a Él en ese momento, en esa oportunidad, entendían perfectamente todo esto que Él les estaba diciendo, en este ejemplo, en esta parábola que estaba contando. Él sabía que lo que estaba diciendo eran ejemplos de la vida real. También murió el rico, dijo en el versículo 22, y lo sepultaron. Seguramente el Señor Jesucristo se refería a las personas ricas que eran de alguna manera sepultadas de una manera lujosa, así como se vestían lujosamente, eran lujosamente sepultados. Las personas ricas que morían en aquel tiempo gozaban, o de alguna manera se despedían de ellos con un acto fúnebre, actos fúnebres solemnes, con actos fúnebres esplendorosos, espléndidos,
actos fúnebres, con actos fúnebres de lujo, lujosamente. A las personas ricas que morían en ese tiempo las sepultaban con un acto fúnebre grandioso, esplendoroso, con actos fúnebres de alguna manera tremendamente espectaculares. Miles de personas se acercaban cuando moría una personalidad importante, una persona rica. Miles de personas se acercaban y se allegaban para darle el pésame a sus familiares, a sus parientes, a sus conocidos, porque era una persona importante, una personalidad importante que tenía mucho dinero mientras estuvo con vida, contaba con muchos amigos, muchas personas conocidas. Los sepultaron, con la frase los sepultaron, el Señor Jesucristo daba a entender y se refería al sepulcro, a la sepultura de esas personas ricas de esa época que de alguna manera sus familiares se encargaban, sus amigos o conocidos se encargaban de hacer un acto fúnebre esplendoroso, un acto fúnebre espectacular, en el cual había mucha gente y se gastaba mucho dinero, se usaba mucha plata en aquel tiempo. En contraste con lo que había sido la muerte de el mendigo, que seguramente ni siquiera a nadie le importó la muerte de Lázaro, a nadie le importó para nada la muerte de Lázaro, a nadie le importaba cuando moría una persona de extrema pobreza. Simplemente ese cadáver lo tomaban y lo arrojaban a ese lugar donde lo quemaban para que no hediera, para que no contaminara con el olor a las personas de la nación de Israel, del lugar donde había muerto. Las personas ricas sí disfrutaban de alguna manera, se contemplaba, se podía contemplar alrededor de su muerte un acto fúnebre espectacular, grandioso, fastuoso. En el versículo número 23, el Señor Jesucristo continuó explicando que la muerte no era el final de la existencia humana. En el versículo 23 el Señor dijo: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. El Señor Jesucristo hizo el contraste entre dos personas. Murió el mendigo Lázaro, lo llevaron al lado de Abraham. Los ángeles llevaron su alma. Su alma no se perdió, no fue al lugar de condenación, no fue al lugar de tormento. Pero el alma del rico sí fue al lugar de tormento, al lugar de condenación. La palabra infierno que usó el Señor Jesucristo, que pusieron los traductores de la Nueva Versión Internacional, literalmente se refiere al Hades. En los escritos en griego literalmente dice el Hades. En el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Por la manera como se expresó el Señor Jesucristo, el Hades se refería al lugar de los muertos. Y el Hades estaba dividido en dos compartimientos. Era un lugar que estaba dividido en dos compartimientos. En uno se encontraban las almas de las personas que habían muerto confiando en el Mesías, con su esperanza puesta en el Mesías, confiando en la promesa de Dios, en Dios y su palabra, descansando y recibiendo consuelo. Y en otro compartimiento se encontraban las almas de aquellas personas que habían muerto en condición de incredulidad o de negación o de ignorancia de las promesas de Dios, del carácter de Dios, de su persona, de sus hechos, de su obra. El rico fue al lugar de tormento en el Hades. Lo llevaron al Hades, fue al Hades y no fue a recibir consuelo, sino que pasó directamente al lugar del tormento. Un lenguaje con el cual el Señor Jesucristo les enseñaba a los invitados que Él tenía allí en la mesa que la muerte no era el final de la existencia humana, no era el final de la existencia de la vida.
El Señor Jesucristo estaba consciente de lo que él estaba diciendo y a la audiencia a la que se lo estaba diciendo, pero el Señor Jesucristo lo que tenía que decir lo dijo, y lo dijo con valentía. El rico, en el versículo 24, el Señor mostró que el rico, estando en ese lugar, cuando se encontraba en ese lugar, podía ejercer capacidades de la naturaleza humana, como por ejemplo él podía ver, él podía hablar, él podía clamar, porque el Señor Jesucristo lo reveló en el versículo 23, donde él dijo que en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Un lenguaje con el cual el Señor Jesucristo reveló que la muerte no es el final de la existencia y que el alma es una esencia que experimenta muchas de las mismas emociones y sentimientos y experiencias que experimenta el cuerpo físico. El alma puede ver, el alma puede hablar, el alma puede sentir. El rico sentía el tormento que lo consumía, que lo agobiaba. Lo dijo en el versículo 24 el Señor Jesucristo: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Las personas que se encontraban allí en donde Jesús estaba diciendo esta parábola entendían. Muchos de ellos eran expertos en la ley, fariseos que conocían las escrituras y entendían a lo que se refería el Señor Jesucristo. Las almas de aquellos que habían muerto sin la esperanza en el Mesías iban a un lugar en el cual eran atormentadas, y las almas eran sustancias espirituales, esencias espirituales, la verdadera esencia del espiritual de una persona que ve, habla, ríe, siente. Eso lo sabían aquellos que se encontraban allí en ese lugar. Por eso fue que el Señor Jesucristo no fue tan expresivo. Él fue claro y directo en lo que él dijo, porque él sabía a quién se lo estaba diciendo. Sabía que a aquellos a quienes les comunicaba esto entendían a lo que él se estaba refiriendo. Ellos entendían perfectamente que la muerte no era el final de la existencia humana. Ellos entendían perfectamente que el alma es inmortal y que el destino eterno de sus almas inmortales dependía de lo que ellos habían hecho aquí en la tierra mientras estuvieron en su cuerpo físico. Eso lo entendió el Señor Jesucristo, lo entendían aquellos que estaban escuchando la comunicación de esta parábola cuando el Señor Jesucristo estaba comunicando esta parábola. El rico pidió a Abraham, de alguna manera se comunicó con Abraham, lo llamó, clamó y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro con la punta de su dedo mojada para que refrescara su lengua, porque él se estaba quemando, estaba sufriendo mucho en ese fuego. La respuesta de Abraham en el versículo 25, pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Eso era lo que estaba padeciendo el alma del hombre rico, estaba sufriendo terriblemente. Además de eso, continuó revelando detalles en la parábola del Señor Jesucristo acerca del lugar Hades. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio,
si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. En esos versículos el Señor reveló la razón por la cual el rico había ido al lugar de tormento y Lázaro al lugar de consuelo. Y es que Lázaro, a pesar de que era un mendigo, y a pesar de que él no tenía ni dónde caerse muerto, a pesar de que él no tenía nada, vivía en pobreza extrema, era una persona que estuvo en bajos recursos durante toda su vida. Nosotros diríamos durante toda su desgraciada vida, ¿sí? Ese sería el lenguaje de nosotros. Y aunque el rico era una persona que contaba con muchísimas amistades, vivió bien, le fue muy bien durante toda su vida, fue una persona notable, muy querida, amada, respetada. A pesar de eso, había una gran diferencia entre ellos dos, además de las posesiones y de la posición social económica, y era algo que marcaba el destino eterno de sus almas inmortales. Lázaro, a pesar de que era un mendigo, confiaba en las Escrituras. Tenían los judíos a Moisés y a los profetas. Muchos de los mendigos que morían, a pesar de que vivían en esa condición de pobreza, creían los escritos de los profetas, le creían a Moisés y sabían que en el futuro se manifestaría un Mesías que vendría para salvar a la nación de Israel de sus pecados. Y creían y abrigaban en su corazón esa esperanza. Muchas de las personas ricas en la época de Jesús, a pesar de que tenían a Moisés y a los profetas, no les hacían caso a eso. Vivían lujosamente, y el Señor Jesucristo quiso que entendieran que las riquezas, el dinero y los bienes materiales, las posesiones, no significaban que una persona estuviera bien con Dios, que estuviera en comunión con Dios. Eso no significaba que la persona tenía una relación con Dios o que tenía comunión con Dios. Al contrario, el Señor Jesucristo enseñó que las riquezas eran un factor que hacía que las personas se volvieran cada vez más arrogantes, autodependientes, autosuficientes, prepotentes, orgullosas, soberbias, altivas. Las riquezas, el hecho de tener dinero en abundancia, el hecho de tener propiedades, bienes, lujos, conducía a las personas a tomar una actitud de arrogancia, prepotencia, soberbia, sobradez, altivez, autosuficiencia, autodependencia, lo cual las llevaba a ser autosuficientes, a no depender de Dios, a creer que todo lo podían lograr en sus vidas con el dinero que tenían, pero eso no podía asegurar el destino eterno de sus almas inmortales. El Señor Jesucristo se dirigió a una audiencia que entendía perfectamente lo que Él se refería. Y la respuesta o las respuestas a las preguntas como ¿dónde están nuestros seres que fallecieron?, la encontramos aquí. La respuesta la he comunicado para ustedes, hermanos. Les he comunicado la respuesta. Les he compartido la respuesta a estas preguntas. Los que en el Antiguo Testamento murieron con la fe puesta en Moisés, los profetas y los salmos, era la fe y la esperanza del Mesías. En el Nuevo Testamento, la era cristiana, esta era cristiana en la cual nosotros vivimos, los que mueren confiando en el Señor para la salvación de sus almas inmortales, van al lugar de consuelo, van a la presencia del Señor. Los que mueren confiando en la persona y obra del Cristo para la salvación de sus almas inmortales van a la presencia de Dios. Los que no lo hacen, les pasa lo que les pasó a personas como el hombre rico. Podrían vivir bien toda su vida, podrían vivir bien, tener muchos amigos, lujos, comodidades, podrían vivir bien, pero el alto costo de eso es la perdición eterna de su alma inmortal, de sus almas inmortales. El alto costo de vivir bien en el mundo,
durante todos los años que vivo en el mundo, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, 120 años, 200 años, no se compara con toda la eternidad. El rico vivió, le fue muy bien durante toda su vida. Comió muy bien durante toda su vida, se vistió muy bien durante toda su vida, pero nunca tomó en cuenta, no le hizo caso a la realidad de que la muerte no era el final de la existencia. Las personas ricas en la época de Jesús, que se habían llenado de soberbia por causa de sus riquezas, de prepotencia, orgullo, altivez, autosuficiencia, por causa de las riquezas, manejaban un lenguaje en el cual ellos decían y sostenían que no había eternidad. Y les trataban de recordar a las personas que no había eternidad, que eso no existía. Y lo repetían todos los días. Pero esa no era la realidad. El Maestro perfecto, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, enseñó que la muerte no es el final de la existencia humana, que la muerte es simplemente la puerta que nos hace pasar al estado eterno. El alma siente, ve, el alma oye, escucha, el alma no es mortal, almas inmortales, y lo que experimentará el alma en el estado eterno lo experimentará por siempre, ya sea consuelo o tormento eterno. El Señor Jesucristo fue bien claro cuando enseñó estas cosas. Él fue explícito, claro, sencillo, transparente, verdadero, verídico, lo que enseñó el Señor Jesús. Por esta misma razón fue que los apóstoles del Señor Jesucristo exhortaron a los creyentes, a aquellos a quienes dirigían sus escritos, como por ejemplo Pablo exhortó a Timoteo, al pastor Timoteo. En la primera carta lo exhortó Pablo a Timoteo y les dijo que tuviera cuidado del amor al dinero. El dinero representaba una tentación para las personas que lo tenían, y el afán de tener dinero también representaba un lazo para las personas que lo tenían. Le enseñó Pablo a Timoteo que era muy importante el contentamiento con lo que ya ellos tenían. Le enseñó Pablo a Timoteo que los que querían enriquecerse caían en la tentación y se volvían esclavos de sus muchos deseos, que esos afanes se habían vuelto dañinos y que habían hundido a mucha gente en la ruina y en la destrucción, que el amor al dinero había sido la raíz de todos los males, que por codiciarlo muchos se desviaron de la fe y se causaron ellos mismos muchísimos sinsabores. Los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaron que había un peligro latente en el hecho de poseer dinero y bienes materiales. Lo enseñó Santiago en su carta. El apóstol Santiago les dijo a aquellos a quienes dirigía sus palabras, les dijo a algunos ricos que lloraran a gritos por las calamidades que se les vendrían encima. Les dijo Santiago que su riqueza y su ropa estaban comidas por la polilla, que se habían oxidado su oro y su plata, que ellos habían amontonado riquezas, que ellos habían llevado en el mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado, que todo eso lo que significaba era que ellos se habían engordado ellos mismos para el día de la matanza. Muchas veces habían acumulado esas riquezas por injusticias que cometían. El juicio contra los falsos maestros, como lo dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, que ellos también usaban el recurso de la riqueza y las posesiones materiales para engañar a las personas. Lo que dijo Pedro era que
esas personas, los falsos maestros, recibirán el justo pago por sus injusticias, que su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas. En pleno día son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Las riquezas representan muchas veces cosas terribles, tentaciones para las personas. Es mi oración que usted, que escucha esta exposición, confíe en la persona y obra del Señor Jesucristo para la salvación de su alma. No confíe en el dinero, no confíe en sus posesiones, no confíe en lo que usted tiene, no confíe en lo que usted es. Confíe en el Señor Jesucristo para la salvación eterna, para la salvación de su alma eterna. El Señor Jesucristo murió, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día por usted. Un día vendrá otra vez. Muy pronto el Señor Jesucristo regresará. Muy pronto viene el Señor. El Señor Jesucristo enseñó que la muerte no era el final de la existencia de la vida humana. Con su propia vida el Señor Jesucristo lo enseñó. No lo enseñó simplemente con palabras, sino que lo enseñó con su ejemplo. Partió la historia en dos. Lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron, lo asesinaron. Su muerte quedó comprobada y verificada. Lo sepultaron y a los 3 días de haber sido muerto, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, como Él ya lo había anunciado, demostrando el poder que tenía, demostrando que la muerte no es el final de la existencia de la vida, del alma de las personas, demostrando que Él era completamente capaz de ofrecer la nueva vida que Él estaba ofreciendo, y de que con su obra Él podía de alguna manera llevar a los que confiaran en Él, asegurar el destino eterno de sus almas inmortales. Esta fue una exposición presentada por Gerson Guillén. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima ocasión que nos encontremos aquí en EXE, en la exposición de textos de la Sagrada Escritura.